Vamos a seguir hablando acerca de las tensiones, recordando un poquito de lo que ya hemos avanzado. Teníamos un elemento elástico, un sólido elástico, sometido a diferentes tipos de cargas. El sistema se encuentra en equilibrio. Hemos sacado un elemento diferencial que tenemos acá. Hemos colocado ejes X, Y y Z. Hemos anotado las tensiones que actúan en cada una de las caras de nuestro sólido diferencial. Y hemos encontrado la matriz de tensiones, o también llamado tensor de tensiones. El tensor de tensiones o la matriz de tensiones lo que hace es agrupar toda la información del estado tensional de nuestro puntito. Es decir, que va a reunir pues todas las tensiones que actúan en las caras de nuestro elemento en esta pequeña matriz de 3×3 o tensor de segundo grado. Luego hemos hecho, con las condiciones de equilibrio de momentos iguales a 0 en los tres ejes, hemos demostrado que esas tres tensiones tangenciales son iguales. A esas tensiones tangenciales, a esa demostración se lo conoce también como la ley de tensiones tangenciales recíprocas. Este tensor de tensiones es simétrico porque hemos demostrado que estas dos son iguales, esta con esta son iguales y estas también son iguales. Por lo tanto, es una matriz 3×3 simétrica. Hasta ahí tenemos el tensor o matriz de tensiones que reúne la información de las tensiones actuando en las caras de nuestro elemento. Pero no hemos considerado algo muy importante, que es que las tensiones o el valor de las tensiones varían de acuerdo al plano de corte que vamos a hacer. Entonces, lo que hacemos es cortar a nuestro sólido con un plano que pase por el punto que estamos analizando. Entonces, para diferentes planos va a haber diferentes valores de tensión. Entonces, vamos a ver ahora las tensiones sobre un plano cualquiera que pasa por nuestro punto en análisis. Entonces, hemos cortado a nuestro sólido, con un plano cualquiera. Ese plano pasa por nuestro elemento, o sea que está cortando a nuestro elemento diferencial. Y aquí lo podemos ver, el planito cortando a nuestro elemento diferencial según ese triángulo. Viendo un poquito más de cerca, tenemos aquí a nuestro elemento diferencial ya cortado con un plano. Lo que nos interesa ahora conocer es el valor de las tensiones actuando sobre ese plano. Entonces tenemos aquí el corte que nos va a generar un área diferencial, porque nuestro elemento también es diferencial. Entonces el área diferencial va a ser diferencial de omega. Estamos trabajando en este caso con las caras que nos han quedado del corte, que son las caras ocultas. Tenemos aquí las tensiones que están en la cara oculta, son las mismas que están en este lugar, son las mismas las que están ahí en la cara oculta, aquí abajo también, y en este lado también. Son las mismas que están dibujadas en este corte. Ahora, al hacer ese corte por nuestro elemento diferencial, pues ahí vamos a poder ver las tensiones que están actuando sobre ese plano diferencial. Entonces las tensiones que están actuando sobre ese plano lo estamos representando con este vector sigma. Recordemos que la tensión son fuerzas distribuidas en todo el área, pero por la complejidad del dibujo en 3D, lo que hacemos es representarlo con un vectorcito. Entonces aquí tenemos el vector tensión. El vector tensión puede tener cualquier dirección, no sabemos realmente cuál va a ser su dirección. No va a estar en una dirección cualquiera, es decir, que no necesariamente tiene que ser paralelo a ninguno de los ejes o alguno de los ejes. Entonces, el vector tensión va a estar inclinado. Lo que vamos a hacer es descomponerlo en sigma en X, sigma en Z y sigma en Y. De esa manera ahora las direcciones ya serían conocidas. Desde los cursos básicos del cálculo hemos aprendido que los planos quedan definidos con su vector unitario normal. Entonces, el vector unitario normal del plano es lo que nos da pues la inclinación del plano, ¿no? La dirección de cómo se puede mover el plano. Entonces aquí, en color verde, he dibujado el vector unitario normal de nuestro plano de corte. Esta gráfica debería estar más al medio, es decir, por este lugar, pero se podría chocar con las otras tensiones que tenemos por ahí tangenciales, en color anaranjado, y no nos conviene, por eso es que yo lo he dibujado un poquito más a la derecha. Bien, el vector unitario U, el vector de plano, tiene componentes o los cosenos directores de alfa, beta y gamma, que son los ángulos o los cosenos directores que forman con el eje X, Y y Z respectivamente. Para que el sistema quede en equilibrio,
lo que vamos a hacer es que la sumatoria de las fuerzas en cada uno de los ejes pues tiene que ser igual a 0. Entonces comenzamos con la sumatoria de fuerzas en el eje X igual a 0. Vamos a poner por acá. Sumatoria de fuerzas en X igual a 0. El sentido positivo va a ser el positivo de nuestro eje. Vamos a comenzar sumando todas las fuerzas que hay en el eje X, pero analizando cara por cara. Es decir, primeramente vamos a analizar las fuerzas que hay en X, que son la cara perpendicular al eje X, es decir, en el plano YZ. Luego vamos a ver qué fuerzas en X hay en el plano que es perpendicular al eje Y, es decir, en este plano, en el plano XZ. Finalmente vamos a analizar o buscar fuerzas en el eje X que existen en este plano, en el plano normal al eje Z. Este va a ser el orden en el cual vamos a hacer las sumatorias. Comencemos. ¿Qué fuerzas hay en el eje X? Comencemos con la descomposición en X de nuestro vector tensión, sigma X, que apunta en el sentido positivo de nuestro eje. Entonces ha de ser sigma X. Pero sigma X es un esfuerzo, necesitamos multiplicar por el área donde está actuando. Entonces el área va a ser diferencial de omega. ¿Qué fuerzas más tenemos en el eje X? Pues tenemos esta fuerza de acá, esta fuerza de acá y esta fuerza de acá. Pero esas apuntan en el sentido contrario a nuestro eje X positivo. Entonces directamente lo puedo igualar a esas fuerzas. Comenzando, como el orden que les he dicho primeramente, las fuerzas que actúan en el plano perpendicular al eje X, es decir, este plano. En ese plano, ¿qué fuerzas actúan? Pues está sigma nx. Entonces ha de ser sigma nx. Pero sigma nx es esfuerzo o tensión, necesitamos multiplicar por el área donde está actuando. El área donde está actuando llegaría a ser la proyección de nuestro triángulo en ese plano YZ. ¿Y cómo se saca el área en proyección? Pues fácil. Lo único que hacemos es multiplicar por el área total, que es de omega, y multiplicar por el coseno director, en este caso alfa, por alfa, más. Ahora analizamos las fuerzas que hay en la cara perpendicular al eje Y, es decir, en esta cara. En esa cara, en la dirección X, tenemos la fuerza, la tensión tau XY. Pero para que sea fuerza, multiplicaríamos por su área de acción. En este caso, su área sería la proyección de nuestro triángulo sobre esta cara. Entonces tendríamos por d omega, el área total, multiplicado por el coseno director beta, más. Ahora vamos a analizar la cara perpendicular al eje Z, que llegaría a ser esta cara que tenemos aquí. La fuerza paralela al eje X o en dirección del X es este que está acá. Entonces más tau ZX, que es esfuerzo, multiplicamos por el área donde está actuando. El área en proyección, que es esto que está acá, llegaría a ser pues d omega, diferencial de omega, por gamma. Ahí está, diferencial de omega por gamma. Ahora vamos a hacer lo mismo con los otros ejes. Vamos a hacer la sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Comencemos. De la misma manera, primeramente vamos a ver qué fuerzas hay, bueno, en el eje Y. En el eje Y. Comenzamos con esta fuercita que es la descomposición en Y de nuestro vector tensión, sigma Y. Sigma en Y. Para que sea fuerza multiplicamos por el diferencial de omega. Vamos a hacer un poco más rápido. Ahora, igual a que comenzamos analizando siempre la cara que es perpendicular al eje X. En esa cara, ¿qué fuerza tenemos en Y? Pues tenemos sigma ny, ¿no? Luego tenemos en el eje Y, perdón, no es sigma ny. En esta cara tenemos la fuerza en dirección de Y, pues sería esta que tenemos aquí. Entonces sería, como el positivo es para allá, entonces esta que está acá es negativa, esta que está acá es negativa y esta que está acá también es negativa. Entonces directamente igualamos a esos
Entonces colocamos la primera, esta que está acá, tau xy, multiplicado por el área donde actúa. El área donde actúa pues llega a ser el área en proyección que tenemos en ese lugar, que sería diferencial de omega por alfa. Ahí está. Luego vamos a analizar ahora la cara perpendicular al eje Y. Ya hemos analizado la cara perpendicular al eje X. Ahora la cara perpendicular al eje Y, que es esta cara que está ahí. ¿Qué fuerza tenemos ahí en dirección Y? Pues sigma ny más sigma ny por el área donde actúa, porque es un esfuerzo. Entonces multiplicamos por el área, que llegaría a ser diferencial de omega por beta, más, ahora analizamos la cara perpendicular al eje Z, esta cara que está aquí abajo. En esa cara, ¿qué fuerza tenemos en dirección de Y? Tenemos tau ZY más tau ZY por el área donde actúa, que sería diferencial de omega, también por gamma. De manera similar, hacemos la sumatoria de fuerzas en Z igual a 0 y comenzamos. Dirección Z. Vamos a comenzar con la descomposición en Z de nuestro vector tensión. Entonces va a ser sigma en Z multiplicado por el área donde está actuando. Pues el área donde actúa es en el todo del triángulo, llegaría a ser diferencial de omega. Es igual. Ahora vamos a analizar todas las fuerzas en Z, comenzando, por ejemplo, una es esta, otra es esta fuerza, otra es esta fuerza, ¿no? Esas tres actúan hacia abajo, que se llegarían a hacer para nosotros negativo. Entonces esto lo podemos igualar directamente a eso otro. Entonces comenzamos primeramente con la cara perpendicular al eje Y, al eje X, perdón, es decir, con esta cara. ¿Qué fuerzas en Z hay en esa cara? En Z tendríamos esa de ahí, que llegaría a ser tau xz, multiplicado por el área donde actúa, que sabemos que es diferencial de omega por alfa, más, ahora, ¿qué fuerzas en Z actúan en la cara perpendicular a nuestro eje Y? Entonces ahí tenemos esta otra, tau yz, más tau yz multiplicado por el área donde actúa, porque ese esfuerzo tiene que ser fuerza, y llegaría a ser diferencial de omega por beta, más, ahora analizamos la cara perpendicular al eje Z, que llegaría a ser esta de acá. ¿Qué fuerza tenemos en Z? Pues sigma nz. Sigma nz multiplicado por el área donde está actuando. En este caso el área donde actúa pues es esta cara que está ahí abajo, y solamente multiplicaríamos diferencial de omega por gamma. Ahí está. Alfa, beta y gamma son los cosenos directores, es decir, los cosenos, el coseno director que forma con el eje X, con el eje Y y con el eje Z. Ahora, viendo esas tres ecuaciones, hay diferencial de omega en todas las expresiones. Podemos cancelarlas cada una de ellas. Cancelando diferencial de omega en nuestras tres ecuaciones que tenemos, nos va a quedar que el esfuerzo en X es igual a sigma nx por alfa más tau xy por beta más tau zx por gamma. De la segunda ecuación, de la sumatoria de fuerzas en Y, nos va a quedar que sigma en Y es igual a tau xy multiplicado por alfa más sigma ny multiplicado por beta más tau zy multiplicado por gamma. Y de la tercera ecuación nos va a quedar que el esfuerzo en Z o la tensión en Z va a ser igual a tau xz por alfa más tau yz multiplicado por beta y más sigma nz multiplicado por gamma. Ahora podemos escribir este sistema de ecuaciones 3×3 de una manera más agrupada, que llegaría a ser de la manera matricial.
Entonces sigma X, sigma Y y sigma Z puede ser como una matriz de 3 filas por una columna, y los demás también separarlo en un vector o matrices también. Entonces vamos a colocar de la siguiente manera: sigma NX, sigma en Y y sigma en Z lo voy a anotar como el vector, como un vector. Entonces colocamos, bueno, primeramente lo voy a escribir todo, después recién lo voy a separar como vectores y matrices. Aquí ha de estar sigma NX, aquí ha de estar tau YX, aquí ha de estar tau ZX. Más abajo va a estar tau XY, aquí ha de estar sigma NY, aquí ha de estar tau ZY. Más abajo, tau XZ, aquí ha de estar tau ZY, y aquí va a estar sigma NZ multiplicado por alfa, beta y gamma. Ahora sí, lo voy a poner de forma más ordenada, que llegaría a ser la forma matricial. Entonces agarro mi regla y comienzo a escribir de esta manera. El vector de esfuerzos o el vector de tensiones igual aquí. Esto ya lo conocemos, ¿no? Lo que está aquí llega a ser pues la misma expresión de lo que está aquí, es decir, eso que está acá llegaría a ser la matriz de tensiones. Colocamos aquí y también por este lado. Y todo esto multiplicado por el vector unitario del plano. Ahí está. En este caso, pues, no olvidemos que esta expresión ya la conocíamos. Esto no es más que el vector tensión es igual a esto que está acá, la matriz, pues sabemos que es el vector tensión multiplicado por el vector U, donde el vector U es el vector unitario normal de nuestro plano de corte. Ahí está. Tenemos entonces que el vector de tensiones es igual a la matriz de tensiones multiplicado por el vector unitario de plano de corte. Entonces, lo que podemos decir es que ya hemos encontrado una relación más para nuestro análisis de tensiones que tenemos en un punto. Por ejemplo, ahora, si nosotros conocemos los 6 valores de las tensiones, recordemos que aquí en total, si bien son 9 elementos, pero sabemos que algunos de ellos se repiten o son iguales, entonces en total solamente hay 6 valores, ¿no? 6 valores. Conociendo los 6 valores de tensiones asociados a nuestro cubito elemental, a esos planos perpendiculares, vamos a decir, a este plano, a este plano, a este plano, entonces ya es posible determinar las componentes de nuestro vector tensión actuando sobre cualquier otro plano que pase por nuestro punto. Es decir, si conocemos el valor de las tensiones, el valor de la matriz de tensiones, el valor de las tensiones en un elemento diferencial, también ahora es posible conocer la tensión que actúa sobre ese plano, usando solamente los cosenos directores de nuestro vector unitario normal al plano.